Me encuentro con el profesor Richard Alomar, egresado del recinto universitario de Mayagüez de la clase de 1982. Saludos, Richard, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Y ustedes cómo están allá en Puerto Rico? Muy bien, muy bien. Richard, háblame sobre esta nueva experiencia que tienes, háblame cómo lograste eso y tu desarrollo profesional. Sí, sí. Hace un mes atrás me nombraron director de departamento de arquitectura paisajista de la Universidad de Rutgers. Y estoy a cargo del departamento y el departamento tiene tres renglones. Tiene el bachillerato en arquitectura paisajista, la maestría en arquitectura paisajista y el programa de diseño ambiental. Y estoy a cargo de eso. Tenemos aproximadamente 130, 140 estudiantes al corriente y quizás 30 de ellos son graduados que están haciendo ¿Cómo, maestría. cómo conseguiste este logro? Ya eras profesor anteriormente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo comencé originalmente como arquitecto paisajista profesional, ¿no? Y trabajé en Nueva York por 15, 18 años más o menos. Y durante ese tiempo fui instructor en Colombia, en la Universidad de Colombia, Claro. dando clases de diseño, pero como instructor, no era algo oficial, era a tiempo parcial. Y vi la oportunidad de dar clase aquí en Rutgers, me ofrecieron una posición a tiempo completo. Y vine aquí a dar clases y llevo 8 años dando clases aquí en Rutgers. Hace como 3 o 4 años atrás me dieron la permanencia, lo que dicen aquí tenure. Y el año pasado me nombraron director del departamento de extensión urbana, porque el trabajo y la investigación que yo hago es más, me dedico más al ámbito urbano y a cuestiones de autogestión de comunidad y diseño de comunidad y diseño de participación, donde las personas tienen acceso a decidir cómo su medio ambiente va a ser diseñado, ¿no? Y a partir de eso, así es que se desarrolló como se dice, mi expertise, mi preferencia en diseño. Y por eso me nombraron director de los programas urbanos aquí a nivel estatal, ¿no? Nosotros tenemos a cargo de los 8 counties urbanos que hay en Nueva Jersey y estamos a cargo de los programas de comunicar lo que está pasando en las áreas urbanas, de desarrollando programas y cuestiones de esas. Y a partir de eso, con la combinación de extensión urbana, mi investigación y las clases que doy, surgió la oportunidad de ser director del departamento, ¿no? Y éramos 3 que corrimos para la posición y es cuestión de votación de la facultad entera, ¿no? Y bueno, gracias a Dios me dieron la posición a mí. Es una posición yo creo, de gran responsabilidad porque tenemos no tanto la cuestión de los estudiantes y los estudios, pero ahora en esta época de la pandemia, ¿no? Va a ser un reto poder navegar los próximos 3 o 4 años. ¿Cómo ha sido la experiencia entonces desde que se desató la pandemia y cómo han logrado enseñar eso en el salón? Seguir, ¿cómo te digo? Continuar en el salón de clase. Sí, para nosotros al principio fue un reto tremendo, ¿no? Porque las clases que, por lo menos lo que yo doy, la mayor parte de nuestra facultad dan, son de diseño, que eso es 1 a 1 y eso es hablando con el estudiante directamente, viendo los diseños, dando sugerencias, lo que nosotros llamamos pin-ups, cuando toman los diseños, lo ponen en la pared y todo el mundo da sus opiniones y cuestiones para mejorar el diseño. Y todo eso tuvo que hacerse ahora electrónicamente, ¿no? Por medio de cuestiones WebEx o Zoom o las cuestiones, las distintas plataformas que hay para dar eso. Y al principio yo creo que el primer mes fue súper, súper difícil.
¿no? Súper, súper difícil porque aclimatarse a esa nueva forma de comunicarse con un estudiante, ¿no? Que ya no era cara a cara, que ya no tenía esa como cuestiones uno a uno, ¿no? Tenía los 20 y pico de estudiantes ahí en la plataforma, en Zoom o en WebEx, y todo el mundo escuchando todo. Y creo que al fin y al cabo, la experiencia para mí y para los estudiantes también fue súper positiva, ¿no? Porque hicimos claro que todo el mundo estaba en la misma situación, ¿no? El entendimiento que para los estudiantes era difícil y yo fui súper claro con ellos también que como profesor para mí esto era súper difícil también. Pues aquí estamos todos juntos a ver cómo hacemos lo mejor posible, el mejor trabajo posible. Y ahí se creó como una comunidad como online, una online community casi de diseño, que fue súper, súper interesante. ¿Qué cursos enseñas? En la universidad yo doy clases de diseño, doy la clase de diseño básico para los que entran a la profesión, doy diseño diseño comunitario, ¿no? Y doy un curso de construcción, el curso final de construcción del programa. ¿En qué recinto estás enseñando? ¿Ese en Manhattan? No, es recinto Rutgers de la Universidad de Nueva Jersey, de New Jersey. Y tenemos 3 recintos, uno en Newark, uno en Camden, que queda cerca de Filadelfia, y el nuestro, que es en New Brunswick, que es el primer recinto. Richard, háblame sobre tu experiencia en el colegio. ¿Cómo fue que tú solicitaste? ¿De qué pueblo eres primero? Yo no sé, de eso hacen tantos años, a ver si me acuerdo. Pero yo originalmente soy de Nueva York, ¿no? Y fui a la escuela superior en Laja. Mi familia, del lado de mi mamá, son de Laja y fui a vivir con mis abuelos. Y mi abuelo había trabajado por muchos años en la estación experimental en Laja. Y siempre los cuentos de mi abuelo siempre eran, tú sabes, de las cuestiones de los agrónomos y los experimentos que estaban haciendo en la experimental y cuestiones de esas. Y ese fue mi primera influencia, diría yo, sobre por qué estudiar agricultura y por qué ir al colegio. Pero como yo vivía con los abuelos míos, nosotros éramos, ¿sabes? Éramos pobres, ¿no? Y yo no tenía intento a ir a la universidad. Yo había estudiado unos cursos vocacionales por si acaso, ¿no? ¿En dónde estudiaste? ¿En dónde estudiaste? En la escuela de Luis Muñoz Rivera. En Laja. Okay. Sí, Laja. Y un día la vecina de nosotros vino y me preguntó, Richard, ¿pero a qué universidad tú vas? Y yo dije, bueno, a ninguna, porque nosotros no tenemos dinero como para ir para la universidad. O sea, eso es lo que era. Y ella dijo, muchachos, y eso, y para aquel entonces se llamaba, para eso está el BOG, ¿verdad? Que ahora se llama Pell Grants. Y yo no sabía nada de eso. Y cuando averigüé que uno podía ir a estudiar y podía pagar todo y cuestiones de esas, entonces me entró el entusiasmo para ir al colegio. Y quise siempre ir al colegio porque los cuentos de la experimental y todas esas cuestiones que el abuelo mío me decía, yo dije, bueno, el único sitio que yo quiero ir al colegio. Y estudié agronomía porque las únicas personas que yo conocía que habían ido a la universidad eran agrónomos que vivían cerca de donde vivían mis abuelos. Pero entonces, ¿en qué año te graduaste de escuela superior? En el 1978. Ok. Ahí solicitas, no fue que tuviste que esperar un año después, sino inmediatamente. No, solicité, después que la señora me dijo que podía ir a la universidad, yo solicité inmediatamente. Sí. Y ahí entonces empiezas a estudiar aquí. Sí, empecé a estudiar en el colegio. Entonces, háblame, te hospedabas acá, cuéntame de esas cosas también. No, nosotros en Laja teníamos lo que se llamaba el Aplucam, que era un club de ponero. Nos parábamos a la salida del pueblo de Laja, así con el dedo, y nos daban pon, las otras personas que iban o para Mayagüez o para el colegio. Y eso era todos los días, ¿sabes? Pon, llegaba uno al colegio. ¿En dónde queda eso? Eso queda en las afueras, en la salida de Laja. Uno se paraba en la salida de Laja, ahí nos sentábamos un montón tempranito por la mañana y pasaban los carros. Bueno, puedo llevar 2, puedo llevar 1, puedo llevar 3. Y así hiciste yendo y viniendo.
Sí, completo. 4 años yendo y viniendo, sí. Así, en ese método. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, sí. La gente cree que uno lo tiene todo ya cuando ven a uno como profesional, pero no, uno las pasó también. Eso era. Y ahora si alguien me dice, tú sabes, espera para coger pompa para llegar a algún lado, yo digo, estarán locos, eso es imposible. Pero sí, sí, en aquel entonces así era que uno lo hacía. Sí. Era otro momento. Era otro momento. Sí, 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 definitivamente era otro. Entonces, una vez aquí en el colegio, ¿quiénes fueron tus profesores que te motivaron y los lugares donde te la pasabas aquí en el colegio que todavía recuerdas ya una vez profesional? A ver si me acuerdo. Bueno, nosotros los de Laja íbamos al sótano de estudios generales, creo que se llamaba. Y ahí todos los prepas se reunían y después de cada clase, ese primer año especialmente, todo el mundo, mira que tomé esta clase, mira que cogí esta clase, mira este profesor y este. Y al otro lado estaban los prepas de Cabo Rojo. Y entonces hablábamos de las clases y cuestión, y de vez en cuando pasaba un lajeño como de tercero o cuarto año, tú sabes, y uno, diablo, eso sí, cuando yo sea así de grande, siempre como súper expertos en las cuestiones, ¿no? Que nos decían cuáles cursos tomar, cuáles no tomar, y cuáles eran los buenos profesores, y cuáles eran los profesores para evitar, y cuestiones de esas. Sí. Cuando estabas en ese lugar, eso era en el edificio Chaldón, entonces, en los sótanos. Sí, creo que sí, era en el sótano, sí. Okay. Y entonces, ¿en qué lugares te las pasabas? ¿En el centro? ¿Te las pasabas allí? Ahí todos íbamos a clase y el primer año, ¿no? La pasábamos ahí. Y después ya segundo, tercer y cuarto año la pasábamos más en el edificio Piñero, ¿no? Porque estaba en agronomía. Y ahí me pasaba la mayor parte del tiempo. ¿Conservas amistades de tu clase aquí del colegio? Ah, sí, un montón. Yuri Rojas, que era el papá de él, era agrónomo, ¿no? Y por eso fue parte de la influencia y él dio clase en el colegio por muchos años. Sandra Ponte, que da clases de humanidades. Sally González, que está en el departamento, está en horticultura, está todavía en Piñero. La hermana de ella, Lisette, Lucas Avilés, Wilson Almodóvar, con un montón todavía. Tengo contacto y me dan las últimas noticias de lo que está sucediendo en el colegio. ¿Vienes con frecuencia a Lajas y aquí al colegio, no? Bueno, últimamente no, por la cuestión de la pandemia, pero sí, yo estuve el año pasado, la pasé un buen rato en Laja con mi familia, porque aún tengo mi tía y mi tío y primos que viven en Puerto Rico. Y también tengo un pequeño proyecto en las Carolinas, en Cagua, tratando de ayudar uno de los grupos comunitarios allí. Y eso me llevó a Puerto Rico 3 o 4 veces entre el año pasado y el año antipasado. ¿Tus padres sobreviven? ¿Tus familiares? No, lamentablemente no, ellos hace tiempo. Richard, háblame entonces también, una vez te gradúas del colegio, te graduaste de aquí, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando me gradué aquí, fui a estudiar la maestría en Louisiana State University, en LSU, en Baton Rouge. Y comencé estudiando agronomía, lo mismo que había estudiado para el subgraduado. Y después de año y medio, como que como perdí el interés. Y también no estando en Puerto Rico, no estando con familia, se me hizo bastante difícil. Como el ajuste, no me ajusté muy bien al cambio. Y lo que hice fue, me fui a trabajar y estuve trabajando en Luisiana un montón de años, 3 o 4 años más. Y después decidí volver a la universidad y decidí estudiar arquitectura paisajista en vez de agronomía, porque había trabajado en una finca y el dueño de la finca tenía jardines y cuestiones de esas, y él me pidió que lo ayudara en el cuidado y el mantenimiento de los jardines, y me dijo, muchacho, tú serías un gran arquitecto paisajista. Y yo de nuevo, yo no sabía qué era eso. Y fui y hablé con el director del departamento y me matriculé y comencé a tomar clases y me gradué con una maestría de
en arquitectura paisajista. ¿Cómo fue la experiencia de tomar clases en Japón? Eso fue súper interesante, ¿no? Porque eso fue un curso que tomé para entender un poco más de los jardines japoneses, ¿no? Porque la esposa mía es japonesa y ya yo había ido a Japón 2 o 3 veces. Y fue una experiencia súper increíble, en el sentido de que aquí en los Estados Unidos te enseñan, o en la forma, ¿sabe?, europea de diseño, o la forma occidental de diseño, te enseñan cómo diseñar jardines de cierta forma, ¿no? El plano, el survey y todos los conceptos y cuestiones de esas. Y en Japón era un proceso, especialmente en los jardines tradicionales, era un proceso totalmente distinto, ¿no? El proceso era, tú tenías que trabajar para un experto, ¿no? Un sensei. Y ese experto te transmitía el conocimiento a través de la práctica, que no habían ningunos planos, no habían pizarra para hacer este diseño ni nada de eso. Era simplemente, tú ibas con el señor que lleva 80 años haciendo esto, porque él lo enseñó, él lo aprendió de otro que llevaba 100 años haciéndole otro. Nosotros conocimos un diseñador que él era jardinero y su familia habían sido jardineros por 750 años. Mucho conocimiento. Increíble, eso son, él dijo que eran 16 generaciones de jardineros. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Literalmente lo llevan en la sangre, ¿no? Entonces, ¿has podido aplicar esos conocimientos a tus trabajos también y a tu sala de clase? En el salón de clases sí, porque se me facilita poder hablar sobre los jardines japoneses y cómo eso se puede traducir a los diseños comunes que hacemos, más comunes que hacemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Sí. Siempre le pregunto al egresado de recinto, ¿qué recomienda a los estudiantes que están ahora usando estudios aquí en el recinto en este tiempo, en este periodo? Así que tú le tienes que recomendar a ellos, además que eres profesor. Sí, yo creo que la educación que yo recibí en el colegio fue no tan solo fenomenal, pero singular, ¿no? Mejor que cualquier educación que yo recibí en LSU, en el Japón o en cualquier otro lado, ¿no? Porque para mí personalmente lo que yo me acuerdo es, a un lado, una parte es la disciplina, ¿no? La dificultad de los cursos, porque los cursos eran súper difíciles para mí, no tanto para mí también, pero para otros, ¿no? Que era siempre química, biología y cuestiones de esas, todo eso eran súper difíciles y tratar de pasar esas clases era todo una labor, ¿no? Pero eso, lo que yo entiendo ahora, eso creó una disciplina intelectual, ¿no? Que por lo general yo creo que no se recibe, o yo no he recibido en ningún otro sitio. Y quizás sea porque yo era joven, era la primera vez que fui a la universidad y qué sé yo, pero yo entiendo por lo menos que esa disciplina me ayudó a mí cuando yo estudié mi maestría, cuando fui a Japón, y me ayuda ahora como profesor a entender cómo es que se estudia, por qué se estudia y cuáles son los buenos hábitos que uno tiene que desarrollar para ser no tan solo buen estudiante, pero buen profesional y buen miembro de la sociedad, ¿no? Para Prensa Room, en la edición Alexander Machado, reportó Javier Valentín.